Mi hijo tiene 5 años y a pesar de que lo estoy enseñando a dormir en su habitación, él siempre llega a las 5 de la mañana a dormir en la mía, excepto anoche. Cuando llegó más o menos a las 2 de la mañana diciéndome que estaba asustado que yo me fuera a dormir a su cuarto. Yo no le vi nada de raro porque de pronto él quería pasar la noche en su cuarto y eso era una victoria, así que agarré mi almohada y mis cobijas. Lo abracé bastante fuerte porque su cama es pequeña y si no, no íbamos a caber. Cuando me estaba volviendo a quedar dormida, escucho la voz de mi hijo, pero en mi habitación diciéndome, mamá, mamá, tengo miedo. Pensé que era producto de mi imaginación y de lo cansada que estaba porque claramente estaba abrazando a mi hijo, así que no le puse atención. Pero esto continuaba. Mamá, mamá, tengo miedo, por favor ven, tengo miedo, no me dejes solo. Me tocó despertarme completamente y confirmar que no era producto de mi imaginación, sino que algo extraño estaba pasando porque en esa casa solo vivíamos mi hijo y yo. Ya cansada de escuchar que mi hijo me estaba llamando desde mi cuarto y que evidentemente yo lo estaba abrazando, decidí ir a mi cuarto para ver qué era lo que estaba pasando. Me encontré con mi hijo encima de mi cama bastante asustado, temblando y llorando. Y obvio lo que hice fue correr a su habitación para ver yo a quién estaba abrazando o si esto era una broma de mal gusto. Y al llegar a su habitación no encontré nada. Para esto mi hijo me dijo qué era lo que estaba sucediendo. Like para parte 2. Parte 2. Bueno, ahí fue donde le pregunté a mi hijo que yo a quién chingados estaba abrazando en su cuarto, que me pareció una broma de mal gusto, pero él me dijo que no, que él no me estaba jugando una broma y que algo le estaba pasando desde hace días. Básicamente había un niño que él veía en las noches que quería jugar con él, que quería molestarlo y que le decía que a él le gustaría tener una mamá como la suya. Por esa razón es que mi hijo todas las noches iba a mi cuarto, yo no podía enseñarlo a dormir solo. Yo le dije, papi, ¿por qué no me dijiste antes? ¿Por qué no me dijiste antes? Él me dijo que este niño le había dicho que ese era un secreto, que por favor no se lo dijera a nadie, especialmente a mí. Obvio, esa noche no pude dormir, me encerré en mi cuarto con mi hijo. Al siguiente día llamé a mi mamá y le pregunté que qué debía hacer. Mi mamá me dijo que primero que todo llamara a la dueña de la casa y le contara lo que había pasado para ver si ella nos podía dar alguna referencia y que fuera a la iglesia inmediatamente. La dueña de la casa me dijo que ella había perdido su nieto más o menos de la edad de mi hijo y que la descripción que mi hijo había dado era exacta como era su nieto. Esto me dio muchísimo miedo, literal, o sea, no me dio como pesar, sino miedo. El padre de la iglesia fue a mi casa, la roció con agua bendita y dijo que el alma de un niño no podía descansar. Terminé mudándome a la casa de mi mamá con mi hijo y después de eso me dio muchísimo miedo rentar cualquier lugar sola con mi hijo y desde entonces solo vivo con mi mamá. Tengan cuidado porque los fantasmas sí existen y se comunican con los niños. Esta es la razón por la cual no te debes quedar en casas ajenas. Historia de terror. Esto ocurrió en el 2020 cuando el COVID estaba en su pleno apogeo y todos estábamos encerrados en casa. La verdad estaba teniendo muchas peleas con mi familia, especialmente con mis papás, entonces mi jefa me dijo que me fuera a su casa porque ella estaba encerrada en Estados Unidos porque no se podía regresar a México. Su casa supuestamente iba a estar sola y la verdad es que era bastante grande porque ella vivía ahí con toda su familia, pero luego se divorció y era como una mansión. ¿Qué patitas, pa' qué las quiero? Empaqué todas mis cosas, le dije a mi familia que ya no me la aguantaba y me fui a esa casa. Llegué a su casa, me estaba instalando en el cuarto que ella me dijo y me metí a bañar mientras le hacía videollamada a mi novio porque él estaba en otro país. Cuando salí de bañarme, mi novio me dijo que con quién más estaba en la casa y yo le dije que estaba completamente sola y él me dijo que eso era imposible porque él había visto a alguien pasar afuera del cuarto. El cuarto en donde me estaba quedando no tenía como un vidrio hacia afuera, pero sí una ventana blanca donde podías ver si alguien pasaba o no. Y ahora es que se pone bueno, like y sígueme para parte 2. La razón por la cual no te debes quedar en casas ajenas. Historia de terror parte 2. Después de que él me dijo eso, adivinen quién no pudo dormir en toda la noche estando en videollamada con él. Pues yo. Pero todo de verdad se empezó a poner demasiado feo cuando yo escuchaba como unas llantas rodar y escuchaba como si alguien cocinara. O sea, yo no sabía si era un fantasma muy profesional o alguien más estaba dentro de la casa. Así que en la mañana me armé de valor, bajé a la cocina y me encontré algo que me dio mucho miedo. Era una persona en silla de ruedas con su cara completamente deformada. Ahora, yo no sabía si esta persona era real o si era un fantasma, literalmente. Tampoco estaba muy dispuesta a averiguarlo, así que salí corriendo, agarré mis cosas y me fui de esa casa porque yo no podía seguir ahí. Me regresé a mi casa, me quedé ahí, la verdad no le dije nada a mi jefa, pero cuando nos volvimos a ver en la oficina fue cuando descubrí la horrible verdad que hubiera deseado ni saber. Que like y sígueme para parte 3.
La razón por la cual no te debes quedar en casas ajenas. Historia de terror, parte final. ¿Se acuerdan que yo les había dicho al principio de la historia que supuestamente mi jefa se había divorciado y que por eso tenía la casa sola? En realidad no se había divorciado. O sea, sí, no, porque ella era una completa psicópata. Les digo que todo esto ella me lo confesó, o sea, con una libertad, pensando que yo no le iba a denunciar o qué, pero definitivamente sí le iba a denunciar. Hasta que ella, en un ataque de celos, ya que su esposo le había confesado que se había enamorado de otra mujer, agarró una olla de agua hirviendo y se la tiró en la cara. Así que ese era el hombre que yo vi en la silla de ruedas con su cara completamente desfigurada. Pero obviamente que yo la quería denunciar, o sea, yo quería ir a la policía y denunciar lo que ella había hecho. Sale que ni siquiera me molesta en denunciarla porque ella había hecho un acuerdo con su esposo, firmado y todo, de que él no iba a decir nada de lo que había sucedido, pero ella lo tenía que mantener por siempre. Ay, no sé, obviamente después de que ella me contó eso, yo quedé en shock, renuncié a ese trabajo, pero les quería contar la experiencia.